Hemos realizado la lectura de estos 18 versículos, no porque me vaya a atrever a intentar exponerlos, en un solo sermón. Realmente esto tomará al menos 4 sermones, estos 18 versículos, sino porque quería introducirlos al nuevo argumento que está desarrollando el apóstol. Puede llamarse un nuevo argumento o una nueva lista de evidencias de su continuo argumento. Aquí tenemos una cadena de argumentos, 4 de hecho, lo que podría llamarse una cadena irrompible del Santo Evangelio. ¿Cuál es la idea principal de estos 18 versículos? La idea principal es esta: solo Cristo nos hace perfectos. Vean cómo comienza el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, vean, hacer perfectos. De hecho, la idea se repite nuevamente en el versículo 10, cuando habla de la santificación. En este contexto, santificación y perfección es lo mismo. En esta voluntad somos santificados o perfeccionados. Versículo 14, de hecho, reúne estas dos ideas. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los consagrados para este nuevo pacto. La idea general de este pasaje es: solo Cristo puede hacernos perfectos. Y de hecho, tan claro es que hay una unidad, que con el paso de la exposición lo van a ir viendo, que incluso la forma en la que el versículo 19 comienza nos da evidencia que hay un cambio de idea. El versículo 1 al 18 es una unidad y el versículo 19 nos trae un cambio en la idea. Dice: así que, una vez que hemos visto lo glorioso de este sacrificio de Cristo, ahora pues, así que, esto está relacionado con lo que decía el pastor Fernando. Dios no espera de su pueblo que solo conozca verdades, sino que viva a la luz de esas verdades. Y esto lo vemos repetidamente en las Escrituras. Se expone una verdad y ahora Él, así pues, así que, a la luz de esto, hermanos, os ruego a la luz de estas misericordias. Esa es una advertencia y una exhortación solemne la que dejó delante de nosotros el pastor Fernando. La pregunta no es si sabes esto, si sabes lo otro, si sabes esto, sino si lo estás con la gracia del Espíritu Santo buscando vivir. De nada sirve que sabes que debes amar a tu esposa si no la amas, o que debes respetar a tu esposo si no lo respetas, o que debes servir a tu iglesia si no la sirves, etcétera. Pero creo que estas dos cosas nos dan testimonio de que hay una sola idea en el versículo 1 al 18. La idea es: solo Cristo nos hace perfectos. Pero esta idea viene acompañada
o déjenme ponerlo así, está presentada, la idea está presentada en 4 argumentos. O sea, el autor va a demostrar a través de 4 maneras que solo en Cristo hay perfección. ¿Cómo? Versículo 1 al 4. Porque solo Cristo quita la conciencia del pecado, mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento incluso la acrecentaban. Versículos 5 al 10, evidencia de que solo Cristo, solo el sacrificio hace perfecto es que incluso el Antiguo Testamento anticipaba un mejor sacrificio. Porque está escrito, dice el texto. Está citando el Salmo 40 y el autor demuestra, quieren saber que el sacrificio de Cristo es el esperado. Incluso el Antiguo Testamento, que habla de los sacrificios, hablan de uno mejor. Por último, bueno, en tercer lugar, 11 al 14. Los sacerdotes no dejan de trabajar. Cristo ya se sentó, lo que se llama la sesión de Cristo. Y en último lugar, versículos 15 al 18, que el nuevo pacto no solo prometía un corazón nuevo, sino que hablaba de que habría un perdón de todas las transgresiones. Y a través de estos 4 argumentos, el autor testifica que solo en Cristo hay perdón de pecados, o, para ponerlo en las mismas palabras del autor, que solo en Cristo Jesús hay perfección. Solo Cristo nos hace perfectos. El día de hoy nos quedaremos solo con la primera evidencia. La primera evidencia la tenemos del versículo 1 al versículo 4. Y quiero decirles que es un argumento muy bien estructurado, muy claro, muy claramente organizado. El versículo 1 hace la declaración. El versículo 2 pone evidencia. El versículo 3 dice, sino por el contrario. Y el versículo 4 nos da la razón. Veamos, conozcamos este primer argumento a través de este mismo orden que la Escritura nos da. Conozcamos primero qué significa que solo Cristo nos puede hacer perfectos. Dice el versículo 1, leamos juntos. Ustedes síganme con sus vistas y yo en voz alta. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede hacer perfecto. La idea es, Cristo sí puede. La ley, de hecho, en ninguna de sus formas, porque aquí ley no se refiere a los 10 mandamientos, y ni siquiera únicamente al aspecto sacrificial de la ley, sino se refiere incluso a todo el pacto mosaico. De manera que la ley, todo el pacto, nunca tuvo el propósito de hacernos perfectos. Dice que es sombra de los bienes venideros, y yo les he explicado ya muchas veces, queridos hermanos, qué significa una sombra. Hoy voy a intentarlo hacer otra vez, pero por medio de otra ilustración. La ley en el antiguo pacto era como un señalamiento. Muchos de nosotros hemos ido a algunas bodas, en algunos jardines medios escondidos en la ciudad, en donde incluso la tecnología del GPS no alcanza, y entonces los organizadores tienen que poner durante el camino unos señalamientos. La boda de Juanita y Juanito
derecho. Y tú esperas ver otro señalamiento a 1 kilómetro o algo. Si ya pasó media hora y no has visto señalamientos, si no has llegado, seguro ya te perdiste y entonces tienes que regresar. Bueno, la ley funcionaba así. Aunque no negamos las bendiciones pactuales que la ley sí traía a Israel, redentoramente, salvadoramente, la ley apuntaba a otro. Era como esos señalamientos que anunciaban a otro. Y nadie, cuando va camino a la boda, una vez que ve el señalamiento, se estaciona con su familia y dice, ok, celebremos, ya llegamos al señalamiento. No, llega hasta la boda, porque es ahí hasta donde se encuentra el banquete y el deleite. Así también, la ley era sombra de los bienes venideros. Anunciaba lo que Cristo realmente iba a traer. Debido a que la ley era sombra y no la sustancia de las cosas, es que dice esto, vean, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, no la sustancia, la ley apuntaba, no era la cosa en sí. Vean esto, hermanos. Nunca puede. Esta frase es importante. Esta frase es importante para entender el antiguo pacto. Nunca puede. No dice, no puede, sino nunca. La negación es una de absoluto, es una negación que habla de una incapacidad. Por ejemplo, vean esto. El pajarito recién nacido ahora no puede volar, pero podrá. Aquel anciano que ahora está en silla de ruedas, hoy no puede correr, pero pudo. Pero el perro nunca puede volar. La ley no es que ahora ya no puede salvar, pero pudo antes y quizá después. Vean esto. La ley nunca puede. La ley nunca pudo y nunca podrá salvar. Esta no fue dada para que el hombre pudiera tener paz con Dios. Esta fue dada con diversos propósitos para Israel, diversos propósitos pactuales, pero redentoramente para salvación nunca fue dada. Piensa en cualquier aspecto de la ley. Nosotros lo podemos dividir al menos en 3. La ley, el pacto mosaico, tenía ley moral, tenía ley civil y tenía ley ceremonial. Ninguna de esas leyes fue dada para que el hombre pudiera ser perfeccionado. La ley moral la has quebrantado. La ley civil, ser un buen ciudadano, te pone en paz con el presidente, pero no con Dios. Te pone en paz con tu prójimo, pero no con Dios. La ley ceremonial, los sacrificios, los sacerdotes, toda esa liturgia, no podía salvar porque servía para señalar solamente. Servía para apuntar a otros. La ley nunca puede salvar. La ley servía para otras cosas. Para proteger al pueblo de la corrupción. Para proteger al pueblo de unirse con otras naciones.
para bendecirlos pactualmente, externamente, para enseñarles verdades, pero nunca fue para hacerlos perfectos. Ahora, la pregunta aquí es, ok, ya vimos que el autor dice que la ley no puede hacer perfectos, es una declaración, pero ¿qué es perfectos? ¿Qué es perfectos? Bueno, yo creo que el mismo texto, los 18 versículos, nos dan la respuesta a esta pregunta. Veamos los versículos clave aquí. En primer lugar, el versículo 1 nos da una pista. Dice que nunca puede, por los mismos sacrificios, la ley, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Vean esto. A los que se acercan. ¿Se acercan a dónde? A Dios. Nunca puede hacerlos perfectos. De manera que perfección parece que es la cualidad de considerar a un hombre apto para acercarse a Dios. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ser perfectos, o si los sacrificios pudieran hacerte perfecto, te quitarían los pecados. No pueden hacer perfecto, no te pueden quitar los pecados. Por eso tuvo que venir un mejor sacrificio. Ya tenemos la respuesta, pero podemos avanzar para perfeccionarla. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este perfectos tiene que ver con ser santificados. Y las palabras aquí se parecen, aunque con diferentes matices. Perfecto parece darnos la capacidad de acercarnos a Dios. Santificados parece consagrarnos para acercarnos a Dios. Por ejemplo, un utensilio podía estar dentro del tabernáculo, pero si no era santificado, o sea, consagrado de una manera especial, no podía entonces entrar. De manera que ambas ideas están relacionadas con acercarse a la presencia de Dios. Versículo 14. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Vean, que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios no te hacen perfecto, o sea, no te quitan el pecado. Versículo 14, ahora sí. Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, les quitó el pecado a aquellos que serían consagrados a la comunión con Dios. Versículo 18, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Perfectos, entonces, significa ser limpiados. Ser limpiados de la culpa del pecado. Hermanos, aquí tengo que hacer algunas aclaraciones para que no caigamos en error. Hay 3 tipos de limpieza en la Biblia. 3 tipos de limpieza. Una es la limpieza completa y absoluta de nuestro ser que tendremos en la glorificación. Podríamos llamar esta limpieza celestial. También está la que podríamos llamar limpieza progresiva. Nuestra alma ha sido regenerada, transformada por el poder del Espíritu Santo, y ahora estamos caminando en santidad, y a través de los medios de la gracia somos continuamente fortalecidos y limpiados poco a poco, con tropiezos, con caídas, pero continuamente, progresivamente. Pero hay otro tipo de limpieza que podríamos llamar legal. Una limpieza legal. Y esta limpieza es aquella que permite al hombre
ser declarado justo ante Dios. Ser perfectos en este contexto significa entonces estar libres de la culpa del pecado. Miren la diferencia. En la limpieza celestial, tú serás limpio y libre de la presencia del pecado. En la limpieza progresiva, tú estás siendo libre, santificado, purificado. Pero en esta limpieza legal, tú eres declarado sin culpa, sin pecados ante Dios, de manera que te puedas acercar a Dios. De hecho, vean el versículo 19 un momento conmigo. Después de argumentar que Cristo nos hace perfectos, vean la consecuencia, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Pueden ver? Esta perfección, esta limpieza, esta purificación nos hace aptos para presentarnos ante la presencia de Dios. Déjenme intentar explicarlo con Zacarías. Abran sus Biblias, por favor, en Zacarías. Pueden irse a Mateo, dar vuelta, encontrarán Malaquías y después inmediatamente Zacarías. Zacarías capítulo 3. Dice del versículo 3 en adelante. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Recuerden que él es un sacerdote, pero tiene vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi renuevo, mi siervo, el renuevo. Vean algo interesante, hermanos. Josué es quitado de vestiduras sucias, se le ponen vestiduras limpias y ahora debe andar en los caminos del Señor. Uno de los grandes errores en la iglesia evangélica de nuestros días es no entender la diferencia entre ser legalmente limpio y progresivamente limpio. Hermanos, nadie aquí es progresivamente limpio de forma absoluta. Nadie está perfecto. Todos estamos caminando para que la imagen de Dios, la imagen de Cristo en nosotros, sea más clara y visible. Pero, vean algo. Esa limpieza no es lo que te hace acepto ante Dios. Hay otra limpieza, que es la que habla el autor de Hebreos. En Hebreos 10. Hay una limpieza legal
en donde Dios, aunque en realidad no seas perfecto en tus buenas obras y en tu caminar, por considerar la sangre y la obra de Cristo, te declara perfecto. Amigo, ¿tienes esta perfección sobre ti? Mira, si respondes, claro que no, pero ¿quién la tendrá? ¿Quién puede ser perfecto? No estás entendiendo. Esa no es la perfección de la que nos está hablando el texto. La perfección de la que nos está hablando es una que Él da gratuitamente. Son unas vestiduras que Él pone. ¿Recuerdan a la parábola de la boda, donde se invitan a ciertos hombres, pero estos se resisten? Y después manda el padre que llame a todos. Y hay dentro uno que no estaba vestido. Ahora, algunos se podrían sorprender, porque lo que dice el padre es: saquen a ese que no trae las vestiduras de gala. ¿Por qué? ¿No se te hace injusto? Estaban trabajando y los trajimos a la fiesta. Bueno, es que había una práctica en el antiguo Oriente, en donde las personas poderosas, ricas, con tal de agradar a su hijo, no solo proveían banquete por una semana, sino proveían los vestidos para que todo se viera armonioso. De manera que ese que entró rechazó el vestido que gratuitamente se daba. Amigo, ¿eres perfecto ante Dios para acercarte a su presencia? Si dices no, la respuesta no es no porque todavía fallo. La respuesta es no porque no has creído en el sacrificio de Jesucristo. ¿Quieres ser perfecto para presentarte ante Dios, para ser su hijo? Cree en el Señor Jesucristo. Porque solo Jesús te puede hacer perfecto legalmente ante el Padre. ¿Cuál es la evidencia de esto? Ya vimos la declaración. Solo Jesús nos hace perfectos. La ley nunca puede y nunca ha podido. Evidencia. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan el culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Evidencia. ¿Cómo sabemos que los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado hasta el punto de hacer a un hombre perfecto como para acercarse a Dios salvadoramente hablando? Litúrgicamente hablando es posible. El punto es este, amigo. El punto es este, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros que vamos a morir y presentarnos ante Dios? ¿Cómo podemos estar bien parados en aquel día del juicio si se necesita absoluta perfección? Ni un error, ni una mancha, ni un pecado, lleno de buenas obras. ¿Cómo es que podrás presentarte ante Dios y decirle: déjame entrar al gozo de tu presencia? ¿Cómo podrás decir eso si no eres perfecto? Y si alguien dijera: pero hice sacrificios en el antiguo pacto. Si esos sacrificios te hicieran perfecto, se dejarían de ofrecer. Quitarían de los que ofrecen la conciencia del pecado. ¿Qué significa esto? Hermanos, los sacrificios del antiguo pacto
sí traían paz al corazón del pueblo. ¿Pueden imaginarse aquel día del famoso día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecía sacrificio? Y salía y la nube de la presencia del Señor estaba con ellos. Ahora, ¿pueden pensar en la conciencia de un verdadero judío que al otro día escuchaba que había un asesinato en medio del pueblo? Y ya puedo imaginarlo viendo hacer esto. No puede ser. Esperamos el próximo sacrificio. Esperamos que haya un sacrificio mal, porque estos sacrificios no pueden quitar para siempre el pecado. Por el contrario, versículo 3, los sacrificios incrementan nuestra sensibilidad del pecado. Vean, pero esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿A qué se refiere? No la ley más, no los sacrificios más bien nos decían, por medio de esta sangre ahora tienes paz con Dios. Sí, pero no era toda la historia. Porque la ley decía, y te presentarás un nuevo año. Y te presentarás el próximo año. La ley misma, los sacrificios mismos, recordaban al sacerdote. Esto no quita el pecado. Necesitas un mejor y un mayor sacrificio. Y los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento sí servían horizontalmente, pactualmente, externamente. Pero nadie en el cielo podrá decir, déjame entrar a tu presencia porque yo sacrifiqué animales como tú mandaste. La cosa sería, esos sacrificios no quitan y nunca pudieron ni nunca podrán quitar el pecado. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué esos sacrificios? Alguien podría preguntarse. Bueno, como he dicho, porque Dios se acercó a esta nación y el pueblo, para que pudiera tener paz con Dios, necesitaba derramar sangre para que externamente pudieran ser llamados su pueblo. Pero una cosa más, Gálatas 4 dice esto, que la ley sirvió como un ayo para empujarlos a Cristo. Déjenme intentar transmitir lo que los sacrificios hacían en cuanto a la conciencia del pecado. Déjenme dar esta ilustración. Imagina que estás batallando con una enfermedad crónica, que cada semana tienes que ir al doctor. Al principio, las cosas empiezan a ir bien y el doctor dice, te veo en 15 días. Las cosas van mejorando y dice ahora, te veo en un mes. Pero va pasando el tiempo y por más que haga más espacio entre cita y cita, hay unas palabras que siempre traen algo amargoso en esa miel. Mira, el doctor puede incluso decirte, esta terapia fue un éxito en tu salud. Y ya veo cómo tu rostro podría iluminarse. Pero te veo en un mes. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Fue un éxito. Y la miel entró a tu boca. Pero otra vez, te veo en un mes. El tratamiento lidió con el problema, pero no lo ha hecho perfecto. Los sacrificios
Sí, no fueron en vano. Realmente lidiaron en un sentido con los problemas de Israel. Pero nunca pueden, nunca pudieron y nunca podrán hacer perfecto al pecador para presentarse delante de un Dios santo. Amigo, escucha esto: si no eres perfecto, no te podrás presentar ante un Dios santo. La razón, ¿por qué? ¿Por qué los sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercaban por ellos? Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuál era el problema? Déjenme ponerlo así. El problema es que aquello que era sacrificado no tenía la eficacia ni el poder para quitar los pecados. Esta respuesta va a quedar trunca porque la respuesta completa es esta. Entonces, ¿qué sangre sí puede quitar el pecado? Versículo 5. Por lo cual, o sea, debido a que esta sangre de machos cabríos no puede quitar los pecados, porque no tiene dignidad, no tiene poder, no tiene eficacia, por lo tanto, por lo cual, entrando en el mundo, dice el verbo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta es una conversación del Salmo 40 en donde el Padre y el Hijo están hablando sobre el plan de redención que se planeó tiempos y siglos atrás, cuando se dijo: yo tomaré a mi pueblo, pero el pago final es la sangre del cuerpo que tomarás para ti, hijo. Hermanos, ¿por qué la sangre de estos animales no podía quitar el pecado? Porque al final eran meros animales. Tenía que venir Dios el Hijo en la carne y derramar su preciosa sangre para hacerte perfecto. Si no eres perfecto, no te podrás presentar ante Dios. Y aunque te laves con lejía y amontones sobre ti jabón, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dijo Jehová el Señor en Jeremías 2:22. ¿Con qué te lavarás? Si no eres perfecto, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Con qué te lavarás? ¿Buenas obras? Incluso en tus mejores obras, tu orgullo y egoísmo van incluidos, de manera que no son totalmente buenas obras. Por medio de portarte bien civilmente, ya hemos dicho que no sirve. Por medio de sacrificios, insuficiente. De hecho, los sacrificios servían para apuntarte al mejor y mayor sacrificio. Pero sin perfección ante Dios, tú no podrás entrar. ¿Cómo pues puedes ser perfecto? Legalmente. ¿Cómo es que Dios te puede considerar perfecto? No por portarte bien, no por esforzarte con tus responsabilidades, solo abrazándote por la fe
de Jesucristo. Allí estaba esa mujer sucia, la cual había caído en las garras de malignos, en el engaño de los hombres, y había perdido toda su pureza, toda su belleza y santidad. Incluso la ley la perseguía. Pero se acerca a su esposo, se acerca a su amado, y él extiende su ropa limpia y dice: yo te cubro. Es solo por la obra de Jesucristo que tú puedes ser perfecto ante Dios. Legalmente hablando, es solo si tú, como esa mujer sucia e impura, corres a sus pies para pedir: cúbreme con tu sangre, Salvador, cúbreme con tu manto, oh Redentor, tu Hijo obediente, tu Hijo que te sacrificas por mis pecados, cúbreme con tus alas, protector, vísteme de tus preciosas vestiduras, coróname con tus preciosas joyas, quítame la inmundicia y ponme tu perfección. Y esto se obtiene solo por creer en ese precioso Salvador. Considera, mi hermano, la gran bendición que has recibido. Esta no es una mera limpieza de palabra. Esta es una limpieza real, en el sentido que realmente los méritos, la obediencia y la perfección de Cristo no son contadas como nuestras. Mis hermanos, esto es lo que dice Pablo. Esto es lo que enseña Pablo cuando dice que nos ha desposado con un marido. Ese hombre rico, al tomar a esa pobre y miserable mujer, al casarse con ella, él comparte toda su riqueza. Así Cristo, mis hermanos, nos ha hecho justos delante de Dios. Sí, esto nos mueve a querer vivir de una forma agradable, es verdad, pero no te equivoques. El querer vivir agradable no es lo que te hace perfecto para estar ante Dios. Es que Cristo te pone sus vestiduras en tu inmundicia, te lava y te las quita y pone en su lugar sus preciosos vestidos de obediencia y su sacrificio que hizo por tus pecados. Esto no quiere decir ni incita que entonces puedes vivir en pecado. Porque si alguien aquí entiende que ante Dios es declarado perfecto y dice: bueno, yo creo en Jesús, voy a seguir en mi pecado, voy a seguir con mis vicios, voy a seguir con mi maldad, ya me declaró perfecto. El que dice tal se engaña y no tiene fe salvadora. Tiene una fe, pero recuerda, hay diferentes tipos de fe. Hay fe salvadora y fe del hipócrita. Si esto te mueve a pecar más, lo lamento. Pero tú no conoces en verdad al Señor Jesucristo. Porque el que entiende con fe salvadora esto, a ese no tengo temor de anunciarle
que Dios no ve ni una inmundicia en ti, hermano. El mismo David, si hubiera muerto el día de su maldad, él, delante de Dios, sería visto sin pecado. No porque no pueda ver que realmente pecó, pero legalmente David tenía el vestido de Cristo sobre él. Para ti, hermano, esto es una consolación. Y no tengo temor a decirte que Dios no ve maldad en ti en cuanto a esta perfección. Todavía ve mucha cosa que trabajar, de manera que te trae pruebas, te trae la palabra para santificarte, te trae muchas cosas porque tiene que purificar tu alma. Pero legalmente Él te ve vestido de Jesucristo. Hermano, entonces ensancha tu seguridad de salvación. Sí. Crece en tu seguridad de salvación. Cuán beneficiosa es la seguridad para el hombre, para el cristiano. Cuán beneficiosa. La seguridad nos hace tener una comunión íntima, deleitosa con Dios. La seguridad nos hace dejar de vernos a nosotros mismos y yo, para poder ver a otros, para poder servir a otros. Nos quita el ensimismarnos por el gozo que tenemos para servir a otros. Nos da valor en la dificultad, gozo en las pruebas, fortaleza en la lucha, denuedo para luchar con el pecado, deseo de comer de su palabra y vivir de la oración. La seguridad es muy beneficiosa, pues hoy ensancha tu corazón al saber que Dios te declara perfecto ante Dios y que, mi hermano, si hoy partieras a su presencia, Él te diría: entra al gozo de tu Señor. Tú podrías decir: Señor, pero apenas si puedo levantar mi rostro, hay tanto que todavía había en mi corazón. Eso es verdad, pero tú entras a mi reino por las vestiduras de Cristo, no por cuán santo te hiciste en la tierra. Vean la seguridad de salvación en el antiguo pacto. Escuchen esto: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para estar en tus atrios. Seremos saciados. Bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, al que Dios le dice: tú no tienes pecado. Escuchen otro texto del antiguo pacto, en el Salmo 130. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Un texto más, y otra vez del Antiguo Testamento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado eres, hermano. Ahora déjame ayudarte a que puedas sentir más de esa bienaventuranza. Ya eres bienaventurado. Solo déjame participar un poco en hacerte consciente de lo bienaventurado que eres. Y déjame hacerlo a través de explicar estos textos. Primero, alguien puede decir: ¿cómo? ¿No que no había perdón de pecados en el antiguo pacto? Y citaste los salmos, 3 salmos. ¿Saben? Lo hice adrede para explicar algo y que nadie se vaya confundido. En el antiguo pacto hubo verdaderos creyentes que participaban de los sacrificios que Dios había mandado, pero que no ponían su esperanza en esos sacrificios,
sino en lo que los sacrificios apuntaban. Bueno, he ahí David. He allí estos hombres que ponían en ellos su esperanza. Y vean cuán abundante era. Es cierto, tenían distracciones y podrían tropezar si no prestaban atención y empezar a poner su confianza en los sacrificios de los animales. Y entonces perdían la esperanza una vez más. Perdían el sentir del gozo de su salvación porque los sacrificios les recordaban pecado, pecado, pecado. Hermanos, en la adoración del nuevo pacto, toda esa liturgia ha sido quitada porque Cristo ya vino. Ahora tenemos el privilegio de no vivir más con toda esa liturgia, sino con una exposición que continuamente nos apunte a Cristo sin sombras. Ya no hay más sombras. Ahora sabemos cómo tus pecados son quitados sin más sombras. Ahora sabemos que fue por aquel crucificado en una cruz. Esto no significa que no podemos caer nosotros en error que quiten el gozo de nuestra salvación. Los Gálatas perdieron el gozo de su salvación porque empezaron a poner su esperanza en sus buenas obras. Los de Colosenses perdieron el gozo de su salvación porque empezaron a poner su confianza en actos extremos. Bueno, de seguro tengo que ayunar 20 días para tener comunión con Dios. O de seguro debería dormir en el piso frío para empezar a tener un acercamiento más profundo a Dios. No, huyamos de esos errores. Entendamos bien la doctrina. Estamos siendo santificados, pero ya hemos sido declarados justos ante Dios. ¿Quieres crecer en este gozo? Contempla la cruz a través de la palabra predicada. Hermanos, creceremos en la medida que nos sentamos bajo los medios de la gracia. Recuerda el bautismo que nos dijo que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y hemos sido declarados justos por su perfecta obra. Participa de la Santa Cena que cada domingo viene a consolarte una y otra vez para animarte y decir, tus pecados son perdonados. Y déjenme hablar a la iglesia de una forma particular, a los miembros de la iglesia local. Mis hermanos, todos queremos crecer en la seguridad de nuestra salvación. Pero mientras menospreciemos los medios públicos de la gracia, no vamos a crecer. No piensen, mis hermanos, que tenemos 2 cultos opcionales en el día del Señor. Habla a los miembros de la iglesia. No tenemos 2 cultos y toma el que mejor te queda. Tenemos un gran culto. Y en la cena del Señor, no solo aplicamos la palabra que el pastor predica en esa hora, aplicamos la palabra que se predicó todo el día. Les exhorto, mis hermanos, a que para crecer en la gozo de su salvación, no estén descuidando el día del Señor, su culto en la mañana, su culto en la tarde y la participación de la Santa Cena. Son medios reales por los cuales Dios derrama realmente gracia y confirma tu corazón. ¿Estás desalentado y no vienes a los medios de gracia? Mi primer consejo cuando vengas es, asiste a estos. Cuando vengas a pedir consejería, asiste a estos. Igual, tengo que decir esto para muchos que están buscando consejería, ayuda matrimonial y demás. Todo eso es necesario y está muy bien, pero mientras no estén poniendo atención a los medios públicos de la gracia, ustedes no podrán madurar. Estos son medios principales. ¿Quieres crecer además más en el gozo de tu salvación? No solo estés en lo público, sino también medita la palabra en privado. Reconoces pecados evidentes, abandónalos y busca más por medio de la oración, como dice el Salmo 51. Abre mis labios, ensancha mi corazón, hazme saber tu perdón a través de la oración.
Y quiero terminar con esta palabra para los miembros. Y después daré una para aquellos que nos visitan, que no están en Cristo. Para todos los cristianos que están aquí. Déjenme terminar con una especificación. La Santa Cena no nos recuerda nuestros pecados de la misma manera que los sacrificios del antiguo pacto lo hacen. Los sacrificios del antiguo pacto y la Santa Cena son distintos en naturaleza. Los sacrificios del antiguo pacto eran señalamientos de la obra de Cristo, que sí daban el gozo y la presencia del Señor, como dice 1 Corintios capítulo 10, al pueblo de Israel. La Santa Cena es un recordatorio de la obra de Cristo. ¿Qué nos recuerda? Tus pecados han sido perdonados. Es un recordatorio y dice, Cristo fue molido por tus pecados, castigado por tus rebeliones. El pan nos dice que su cuerpo fue molido por nosotros. El vino, que su sangre derramada por nuestras transgresiones. Y hermano, que no hay más pecado que Dios nos tome en cuenta como para desecharnos delante de su presencia. Pero, así que vean la diferencia. La cena del Señor nos puede recordar nuestros pecados a manera de mostrarnos tanto su amor y humillarnos. De decirnos, tú moriste por nosotros, tú moriste por mí y yo todavía luchando con este pecado. Claro, así nos lo puede recordar. Los sacrificios lo hacían diciendo, ya derramaste sangre, no es suficiente, espera el otro. Eso no hace la cena, eso hace la misa papista, pero no la Santa Cena de la Iglesia de Cristo. Pero además de ser un memorial, es más que un memorial. Es la participación real con el Cristo resucitado a través del poder del Espíritu Santo. De manera que cuando comemos y bebemos del pan y del vino, participamos realmente de su obra, ser consolados y santificados en nuestra fe. Amigo, ve la utilidad de la ley para llevarte a Cristo. ¿Entiendes que Cristo es el único que puede presentarte perfecto ante Dios, pero aún así no quieres ir a Él? Bebe entonces un poco más de la ley. La ley fue dada para que entiendas cuán abundante es tu pecado. La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú los eriges o en piedra o en el corazón. La ley dice que no presentarías adoración a ningún objeto, y ya sea que te postres o que lo sirvas con tu tiempo. La ley dice que no usarías el nombre de Dios en vano. La ley dice que guardarías el día del Señor con todo tu corazón, que honrarías a tu padre y a tu madre, que no aborrecerías en tu corazón ni odiarías, que no tendrías adulterio ni físico ni en el pensamiento, que no matarías ni con la mano ni con el corazón, que no mentirías, que no darías falso testimonio, que no robarías, que no codiciarías, y todo esto has quebrantado. Sábete que eres un infractor de la ley. Pero Cristo es Salvador de esos pecadores. Veamos cuán horrendo es el pecado. Dios nos ha dado varias formas para saberlo. La razón misma nos lo testifica. La ley revelada, como los 10 mandamientos. La santidad de Dios. Los juicios y castigos que Él da, tanto temporales como eternos. Pero ¿quieres saber cuán horrendo es el pecado? Ve que la única forma para que Dios te hubiera podido perdonar fue dar a su Hijo. Solo la sangre de Jesucristo te puede limpiar de tus pecados. Amigo, corre a sus brazos del Salvador. Confiésate
reconócete pecador y reconoce a Cristo Salvador. Iglesia, vivas y tengas gran consolación al recordar que en Cristo hemos sido hechos perfectos por su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Todavía hay muchas cosas que decir, pero este es el primer argumento del apóstol Pablo para demostrar que solo en Cristo hemos sido hechos perfectos. Oremos a Dios en gratitud.